Amén. Bueno, ¿quiénes vinieron a escuchar la palabra de Dios? ¿Vienen ansiosos? ¿Vienen animados? Recuerda que todo milagro siempre inicia con una palabra de Dios. Levanta tu mano derecha, vamos a disponer nuestro corazón y dice: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos amén. Bueno, el día de hoy estamos celebrando el domingo de resurrección. El día en que Jesús hizo lo que nadie más ha logrado. Y Él venció la muerte. Varias personas a lo largo de la historia han hecho grandes hazañas. Lo hemos conocido y la Biblia de hecho nos habla de varios de ellos. Nos habla que mataron gigantes, leones, ejércitos. Pero ningún otro pudo hacer la hazaña que hizo Jesús. Varios a lo largo de la historia han sido idolatrados como si fueran dioses. Pero todos ellos, bueno, sus cuerpos yacen en tumbas. Solo Jesús ha vencido la muerte. Solo Jesús, la muerte no pudo retenerlo, porque solo Jesús es realmente Dios. Estamos en nuestra serie de Dios es primero, y no creo que haya mejor mes justamente para nosotros celebrar esta serie, que cuando estamos celebrando que gracias a que nosotros fuimos lo primero en su vida, porque Él lo entregó todo, ahora nosotros lo hemos ganado todo. Gracias a su muerte, ahora estamos vivos. Gracias a su resurrección, ahora nosotros resucitaremos. Gracias a que Él no escatimó ni siquiera a su Hijo, ahora nosotros lo tenemos todo, porque todo lo que tú necesitas lo tienes en Cristo Jesús. Con la muerte y con la resurrección, Jesús no derrotó su propia muerte, ni adquirió su propia vida eterna. Jesús es Dios. Él no necesitaba morir. Y Él no necesitaba ganar una vida eterna porque Él ya es eterno. Pero con su muerte y su resurrección, Él derrotó nuestra muerte, ya que todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y Él adquirió nuestra vida eterna para que de esa manera nosotros podamos estar eternamente con Él. Y tú tienes que entender que todo lo que Cristo hizo, lo hizo por ti. Él no lo hizo por Él. Él de hecho tuvo que olvidarse de Él mismo para pensar en ti. Y creo que no hay mayor amor que el dejarlo todo. El aún entregar la vida de uno por una persona. Y Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. En Romanos 6:5 dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Esto nos quiere decir que cuando nosotros nos unimos a Él, el día que Él resucitó, también nosotros resucitamos con Él. Eso quiere decir que tú ya no tienes que pensar en que la vida termina el día que tú mueras, sino que ahí empieza la mejor parte de nuestras vidas, porque ahí vamos a estar eternamente con Él. Hace unos años atrás, 5 creo para ser más exacto, tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa a Israel. Y uno de los lugares más impactantes donde estuvimos nosotros fue justamente en la tumba vacía. Fue ahí o fue justamente en ese viaje donde nos hicimos buenos amigos con Cheo, ¿no? Y con Marian. Bueno, en viaje no siempre son las cosas que pasan, no siempre son buenas. Pero no, mentiras, esa fue de las cosas más lindas que nos pasan a nosotros, habernos conocido con él. Pero cuando estábamos allá y estábamos en la tumba vacía, el lugar, mira ahí estamos nosotros, lo bonitos. Cuando estamos visitando este lugar, pues uno está por entrar al lugar donde pusieron y depositaron el cuerpo de Jesucristo. Yo ya lo he dicho anteriormente. Hay un 99.99% de probabilidad que ese es el lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús. No hay un 100% por una razón. Es por la misma razón que se cree que es el lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús. Porque no hay cuerpo adentro. Entonces todavía queda eso. Pero definitivamente es el lugar donde pusieron a Jesús, y cuando tú estás entrando justamente a esa tumba, pues es impactante, ¿no? Tú de pronto ves como que una cama así de piedra, y tú sabes que ahí yació el cuerpo de Jesucristo. Tú sabes que en ese mismo lugar Él resucitó. Pero lo más impactante de todo es cuando tú, después de haberlo visto todo, te das media vuelta para salir de la tumba. Porque ahí hay un letrero que dice: He's not here, for He is risen. Él no está acá, Él resucitó. Y eso es lo más impactante de todos. Porque otros han muerto, pero solamente Él ha resucitado. Y la tumba vacía sigue hablando el día de hoy.
Pero ¿qué nos dice su resurrección? Creo que esa es una pregunta que todos nos tenemos que estar diciendo constantemente. ¿Qué nos dice la resurrección de Cristo? Y hoy justamente he titulado la palabra de hoy, ¿qué nos dice su resurrección? Y quiero decir tres cosas. Tres cosas que cuando yo estaba preparando esta prédica, el Espíritu Santo de Dios me hablaba que su resurrección nos está diciendo. Y la primera de ellas es que no hay problema imposible para Dios. No hay problema imposible para Dios. En otras palabras, no hay un problema que sea problema para Dios. ¿Hay alguien acá que tenga problemas? ¿O que tenga algún problema? ¿Sí? Bueno, los que no tienen problemas, bien por ti. Los que tenemos algún problema, la resurrección nos dice que tu problema no es problema para Dios. Pero eso también nos dice que mientras que tu problema está en tus manos, es un problema. Pero que cuando tú lo pones en sus manos, ese problema deja de ser problema. Porque no hay problema que sea problema para Dios. Juan capítulo 20, versículo 1 al 18, nos habla justamente del día en que resucitó Jesucristo. Nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. El otro discípulo es Juan, que es justamente el que está escribiendo, ¿no? Él dice que él era el más amado y que él era el que corría más rápido, ¿no? Parece que lo hubiera escrito Cheo, ¿no? Bueno. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba en las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Quiero frenar acá un momento. ¿Por qué ella no reconoció a Jesucristo? Y esa es una buena pregunta, ¿o no? Además que no fue la única a quien Jesús se apareció y que tampoco lo reconoció. Y algunos dijeron, no, porque resucitó en otro cuerpo. No, Señor, resucitó en el mismo. Y la prueba de eso es que Él le dijo a Tomás y a ellos que podían meter los dedos en sus llagas. Era el mismo cuerpo, entonces ¿por qué no lo reconoció? Porque su fe estaba tan muerta por lo que ella acababa de sufrir al ver a su Señor ser crucificado, que le costaba trabajo creer cuando ella veía el milagro. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tú estás tan desesperanzado, tu fe está tan muerta, tú estás tan resignado, ya has aceptado una derrota como el punto final de tu vida, y cuando el Señor coge ese punto final y lo convierte en una coma y continúa mostrándote el milagro, tú como que todavía no lo logras ver. Como que tu milagro se sienta a comer contigo, te toca, te dice, meta acá los dedos en la llaga, dése cuenta que ya ocurrió y tú todavía sigues sin poderlo ver. Eso le estaba pasando a ella. Y esto es lo más hermoso. Tú le entregas a Jesús una fe muerta y Él la resucita. Tú le entregas a Jesús una fe muerta y Él la resucita. Señor, dice, ella pensaba que se trataba del que cuidaba el huerto. Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Chistoso, ¿no? Le está preguntando a Jesús que dónde está el cuerpo de Jesús. Le está diciendo que si él se lo llevó, pues claro que se lo llevó, lo tiene puesto. María, le dijo Jesús.
Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, suéltame. Lo estaba en ese momento abrazando porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Lo más lindo de esto es que, lógicamente, cuando ella fue y les dijo a los discípulos, ¿qué pasó? Tampoco creyeron. Tampoco creyeron. Mira, el Señor va a resucitar eso que tú crees que está muerto. Amén. Y cuando a ti te cueste trabajo creerlo y verlo, el Señor va a hacer que eso se siente a comer contigo, que tú puedas meter los dedos en esa llaga hasta que tu fe resucite y se vuelva tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que ya nunca nada en esta vida te haga dudar. El Señor está formando nuestra fe. Y eso también nos dice a nosotros la resurrección. Mira, otros han sido adorados como Dios. Hay muchas religiones. Hay muchas creencias, hay muchos que claman creer en dioses. Pero lo cierto es que todos esos dioses tienen tumbas donde yacen sus cuerpos. Pero la tumba de Jesús está vacía. Y eso nos dice que la muerte no es un problema para Dios. Y si la muerte no es un problema para Dios, tu problema no es problema para Dios. No hay problema que sea problema para Dios. Y lo único que tú tienes que hacer es ponerlo en las manos de Dios para darte cuenta cómo tu problema deja de ser un problema. Tu problema es un problema mientras que está en tus manos. Tu problema deja de ser un problema cuando tú lo pones en las manos de Dios. ¿Ustedes están entendiendo esto? No importa qué tan grande pueda ser tu problema. Cuando tú se lo rindes a Dios, ese problema deja de ser problema. Jesús ya había resucitado a otras personas. Él había resucitado a Lázaro. Y ellos ya se habían dado cuenta, mire, el hecho de que una persona muera no quiere decir que es un problema. Si Jesús quiere, lo resucita o no. Ellos ya lo habían vivido. Pero es que acá están teniendo otro problema. El que resucitaba a los muertos era el muerto. Cuando les entregaba el cadáver, ay, venga, llámese al que ay, es él. O sea, ese era el problema más grande que podía existir. Cuando el único doctor del pueblo es el que está enfermo. Pero él mostró que para él no hay problema. No hay un problema imposible para Dios. Y hoy quiero invitar a una persona, René, por favor pasa, porque quiero que nos cuente un testimonio. Junto con su familia pasaron por algo, por una resurrección hace poquito, ¿no? Así es, pastor, sí. Y él quiere contarnos un poquito, entonces por favor siéntate, René. ¿Sí conocen todos a René? Sí, los que no lo conocen, René. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, René, cuéntanos un poquito, vayamos desde el principio. Ustedes hace más o menos, ¿cuánto tiempo es que estaban todavía esperando su bebé? Todavía embarazados, vinieron acá un domingo, todavía con ya 40 semanas cumplidas. Ya 40 semanas y 2 días, ya estaba pasadita 2 días. Cuando vinieron acá un domingo a la iglesia. Sí, correcto. Bueno, cuéntanos ese día cómo fue, después de que salieron de la iglesia, qué fue lo que pasó. Bueno, no, pues decidimos venir primero al servicio y después ir al hospital porque nos había dicho el doctor que podíamos ir para que él la inducieran prácticamente. Ella ya estaba 6 centímetros dilatada. Entonces, al llegar al hospital, el doctor le dio la opción que le reventaba la fuente para así empezar trabajo de parto, ya que ella ya estaba en 6 centímetros dilatada, o que camináramos un rato para que así el parto pues entrara. ¿Cómo era el ambiente en ese momento entre ustedes? No, paz, tranquilidad, súper tranquilos, confiados que todo iba a salir bien, porque pues ya habíamos tenido la experiencia anterior con Samuel y con David, donde a ella también le habían roto la fuente y en el momento de romperle la fuente empiezan el trabajo de parto inmediato. Este era el tercer hijo. Sí, es el tercer hijo. Tengo entendido que además, un momentico, ¿será que le puedes bajar a los 2 monitores? Por favor, estamos oyendo un retorno. Gracias. Tengo entendido, como era el tercer hijo, pues me imagino que ya lo manejaban perfectamente. ¿Cómo estaba en ese momento el semblante de Shirley? ¿Cómo ella estaba moviendo? Súper bien, y además que ella en los partos siempre le ha ido muy bien. Ella
los dos los tuvo natural, incluso ella no le gusta que le apliquen pitocin o que le aplicaran la epidural. Bueno. Ella es muy natural, ella Sí. No está, cual hebrea. estaba, ¿cuál hebrea? Sí. ¿Estaba tan nerviosa como tú estás en este momento o estaba tranquila? No, ella estaba tranquila. Bueno, cuéntanos entonces qué fue lo que pasó. Ahora entremos, cuéntanos Bueno, no, entonces efectivamente llega el doctor, le rompe la fuente y empieza pues el trabajo de parto. Pero ella estaba demasiado tranquila, incluso estaba Marian y estaba Verónica, mi mamá y yo, y veíamos que avanzaba sin ningún problema. Pasó de dilatar 6 a 7 a 8, incluso llegó a 9, y ya prácticamente veíamos que el momento del parto se aproximaba en cualquier minuto. Prendieron la cunita del bebé donde lo reciben. De repente la enfermera le va a hacer un tacto y ella dijo, hay algo que no me gusta, parece que el niño viniera con el bracito así o con un codo porque le sentía que algo venía al frente de la cabeza. Llamó a otra enfermera para pedir para una segunda opinión, llegó la enfermera, también le hizo el tacto y dijo, la verdad, no sé qué es, llamemos al doctor. Llegó el doctor y inmediatamente el doctor también le empezó a hacer el tacto, pero ahí ya las cosas cambiaron, ya como el lenguaje corporal del doctor cambió, vi que había preocupación, vi que había como estrés o sobra. Inmediatamente le empezó a mover la barriga y lo que venía al frente era el cordón umbilical y el niño le estaba haciendo presión al cordón umbilical, lo que significaba es que el niño se estaba asfixiando y no tenía oxígeno. Entonces tocaba hacer una cesárea de emergencia. Pero en esos instantes, en esos segundos, entonces el doctor le dice a las enfermeras, alisten la sala de operación, emergencia, como que declaren la emergencia. Entonces salió una enfermera corriendo a declarar la emergencia para que todo el mundo se alistara. En ese momento otra enfermera prácticamente se tiró en la cama de Shirley y con la mano teniendo el bebé para que el bebé no siguiera presionando el ombligo y así no asfixiarse. Entonces sacan la cama, nos vamos a la sala de operación, a mí me visten rápidamente con toda la indumentaria pues, para la cirugía, la meten y la duermen, ella sintió que la pusieron de lado y dijo, ay no, me van a aplicar la epidural, pero se fue porque le aplicaron fue la máscara de anestesia. Y yo estoy afuera viendo desde una ventanita, en ese momento no me dejaron entrar porque era muy crítica la situación, pero pues yo estoy viendo por la ventanita todo lo que está sucediendo. Entonces, bueno, le hacen la cesárea, sale el niño, pero pues el niño sale ya desgonzado, el niño sale pues prácticamente, sí, sin vida, el niño sale muerto. Entonces le empiezan a hacer CPR, lo reviven. Tú logras ver cómo el niño sale sin vida y el doctor ahí mismo haciéndole CPR tratando de revivirlo. Pero pues se demoró un par de minutos en que el niño reaccionara, no fue inmediato. Entonces, al hacer eso, bueno, ya el niño resucita, porque fue lo que el niño resucitó, y le hacen todo su procedimiento, lo entuban, le empiezan a dar respiración artificial, y de ahí lo pasan de la sala de cirugía a la sala de cuidados intensivos, que es en el hall justo donde yo estoy parado. Entonces pasa el niño, yo lo veo y ahí lo pasan a la sala de cuidados intensivos y también veo a través de la ventanita que lo están preparando, le están metiendo todos los tubos y bueno, ahí yo estoy en un momento muy oscuro. Estaba la preocupación debido a que si el niño había pasado más de cierto tiempo sin vida y sin haber recibido aire, eso significaba muerte cerebral en su cuerpo, ¿no? Claro. Ustedes en ese instante no saben cuánto tiempo ha pasado, no saben si hay algún daño.
Claro. ¿Cuál es el panorama que en ese instante les dan los doctores a ustedes? No, entonces, exacto, eso es el punto crítico, que no sabemos el niño cuánto duró sin oxígeno, desde que le hicieron la cesárea hasta que lo revivieron, hasta que lo pasan a la unidad de cuidados intensivos. Entonces se me acerca la doctora y me dice que ellos no saben, pero que para estar más seguros le van a hacer un tratamiento que se llama, en inglés se llama cool cap, que es como congelarle el cerebro para evitar que haya daño en la parte neurológica. Dura 72 horas el procedimiento, entonces al niño prácticamente le congelan la cabecita y 24 horas vuelven y se la calientan y es esperar. Es esperar. Es esperar. Es esperar cerca de una semana, mientras que le hacen un congelamiento del cerebro. Tú me explicabas que lo que hacen con el congelamiento del cerebro es evitar que si hay una muerte cerebral, siga esparciéndose la muerte cerebral y Claro. trate más bien en ese momento de recrear lo que sería el vientre para tratar de evitar que el daño, digamos, como que se esparza, ¿no? Sí, sí. Después es volver nuevamente a la temperatura correcta para finalmente hacer los exámenes para ver si ocurrió daño cerebral o no en el inicio. Correcto, correcto. O sea, todo estaba bien, todo estaba perfectamente bien. Yo recuerdo que ustedes vinieron al servicio, como común o como ocurre común, Chile estaba durmiendo muy contenta en el servicio, muy cómoda en tu hombro. Pero yo sí muy pendiente. Sí, tú muy pendiente como siempre. Y Eso. tomando apuntes. Para ella después explicarles, sí. Ustedes llegan a la clínica, todo es fiesta, llegan Marian, Verónica, todo está muy bien, cuando de pronto tú me dices que se convierte en el peor día de tu vida. Sí. No, pasa de ser una historia espectacular a una pesadilla. Tú me Pasó decías de- que fue el peor día de tu vida. Sí, definitivamente. Definitivamente el peor día de mi vida porque yo pensé que me iban a decir que mi niño se había muerto. Yo como que decía, no, pero Dios, yo no voy a resistir esto. ¿Cómo vas a permitir que esto suceda? ¿Dios te habló en algún momento? Sí, sí, sí. ¿Qué te dijo? Sí. Eh, ¿Y cómo? bueno, después de que ya sale Shirley de cirugía, después de que ya el niño está en la unidad de cuidados intensivos, llegamos al cuarto. Bueno, esto sucedió todo este episodio sucede como a la 1:40 de la mañana y ya estamos en la habitación a las 5 de la mañana. Entonces yo ya veo a Shirley ya se está despertando en la anestesia y pues lo primero ella me dice, ¿cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? Y pues yo, no, bien, mi amor, pues le están haciendo evaluaciones. Yo no le podía decir así inmediatamente pues, que estaba crítico. Entonces yo como que me caigo al lado de la cama y yo le digo, Señor, dame una palabra que me reconforte porque pues necesito esa ayuda, necesito ese apoyo. Y abro la Biblia y me da Salmos 116, donde, o sea, más claro no me puedo hablar, porque incluso me lo dio en inglés, que usa palabras más específicas como cordón. Leámoslo y dice, yo amo al Señor, ponlo atrás, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Entendemos que Él está en ese momento en un instante complicado de su vida, y esto es lo que empezaba Dios a hablarle. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron. En inglés es the cord of death, que sería el cordón justamente. El cordón de la muerte me enredó. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Continuemos. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Sí. Recuerdo que al siguiente día, cuando pusieron que había nacido el bebé, yo te llamé, yo no teníamos conocimiento de lo que había ocurrido de madrugada. Y tú me empezaste a contar todo este panorama, pero me dijiste, en medio de ti había una voz muy de esperanza porque me decías, Dios me habló como jamás me había hablado antes, ¿es cierto? Sí,
Sí, no, ¿O en este momento lo escuchaste como jamás lo no, no, habías no, escuchado? como jamás lo había escuchado, porque es que esa palabra es clara, esa palabra es viva, era justo por lo que estaba pasando el bebé y, hombre, eso no es coincidencia, eso es sí, una confirmación total. O sea, Yo en, me aferré a esa palabra. en este momento tenemos un bebé que no sabemos, estamos devolviéndonos el tiempo, cuál es su condición, no sabemos si hay daño cerebral, están simplemente las personas hablando y diciendo que si hay daño cerebral de pronto no va a tener movimiento, o le va a costar trabajo desarrollarse, digamos como que todos los inconvenientes que pueden ocurrir. Y la única esperanza en ese instante porque los doctores te pintaban el peor escenario, ¿o no es así? Así es. Sí, los doctores, o sea, nunca te van a dar una palabra de esperanza. Ellos siempre te van a decir cuáles son, el peor escenario. Te tienen que mostrar cuál es el peor escenario. Entonces, realmente nunca eran muy alentadores o palabras de vida. Siempre era, pues, muy términos científicos lo que ellos nos daban. Estamos hablando que esto ocurrió el lunes, a él le termina haciendo el examen el viernes, ¿no es cierto? El viernes, que es El viernes. 12 días después. 12 días después. Estos 12 días fueron 12 días de espera Sí. para saber la condición de tu hijo. Uno podría decir que fueron 12 días, digamos, como complicados. Sin embargo, ¿cómo se vivieron esos 12 días? No, sí, o sea, Dios nos trató muy bien en el sentido que Él nos trajo personas, nos dio más palabra para confirmarnos que el bebé estaba sano, que el bebé iba a estar sano. Entonces, nuestra fe estaba intacta, mucho más la de mi esposa. Ella desde un principio, ella decía, el bebé está sano, no hay ningún problema, el bebé, de pronto yo, porque pues me tocó vivirlo, yo estaba un poco más afligido y de pronto estaba un poco más preocupado, pero la gente que usa a Dios para ayudarnos, fortalecernos, fue impresionante. Bueno, ¿estuvieron solos en este tiempo? No, 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 no. Definitivamente no. Había un ejército de personas orando por nosotros. El amor de la iglesia, o sea, es una familia realmente porque todo el mundo estuvo súper pendiente de nosotros. Eso no tiene precio. Eso Las realmente es. personas de la iglesia te visitaban, te Claro, llevaban comida. nos Nos visitaron. damos cuenta que Y eso que hice ayuno y todo, pero yo hice, yo hice un ayuno donde también a través del ayuno uno también se vuelve muy sensible. Bueno, otra palabra muy importante que le dieron que Dios le dio a mi esposa Shirley fue Daniel 3:27. El bebé se llama Daniel, él nació marzo, que es 3, y el día 27. Daniel 3:27, si quieres lo lees. sí, no tienes buena lista. Bueno. Los atrapas perfectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que en el fuego no les causaba ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía aún. Exacto. Entonces también nos aferramos de esa palabra, del decir que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado, que ni siquiera su Su ropa ropa se olía a había humo quemado. y coincide con el tratamiento en su cabecita, que lo enfrían, lo calientan, ni un solo pelo fue tocado. Entonces Ah, nosotros nos aferramos de estas dos palabras. bueno, cuéntame cuál fue el resultado cuando salieron, después de tomar los test. Bueno, le hicieron el EGG, le hicieron el MRI, que es la resonancia magnética. Tal vez esa es como la más profunda, la que te dice cómo está el cerebro y estaba perfecto. Estaba perfecto, amén. Recuerdo cuando recibimos esa noticia, eh, la verdad es que creo que fue uno de los días más felices que hemos tenido como iglesia, porque pude ver cómo las personas realmente se involucraron y eso me siento muy orgulloso de ustedes, iglesia, porque realmente saben llorar con el que llore, reír con el que ríe. Y cuando con mi esposa íbamos a visitarlos, siempre nos encontrábamos personas allá que les habían llevado regalitos, que estaban animándolos. Un grupo de mujeres se puso de acuerdo para llevarles desayuno todos los días, ¿no? Toca cocinar más bajito en grasas, por favor.
pude ver cómo la iglesia realmente se movilizó hasta allá. Y todos estábamos con fe, pero lógicamente queríamos que el resultado confirmara lo que Dios había dicho. Y cuando tú nos contaste que estaba perfectamente bien, creo que fue un día espectacular, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu fe? ¿O cómo cambió tu fe en este tiempo? Cambió muchísimo, así como tú lo decías, de ser el peor día de mi vida, tal vez puede llegar a ser el mejor día de mi vida, ya que yo tuve un encuentro íntimo con Dios, cara a cara. Y para serte honesto, yo no había tenido ese encuentro tan íntimo. Muchas veces uno oye que la gente dice, Dios me habló, o esto hizo Dios en mi vida. Mi fe era buena, pero no tan íntima como puede llegar a ser en este momento, porque para mí ya es un Dios vivo, es un Dios que me habló audiblemente y pues es compromiso, ¿no? Recuerdo que al principio tú decías mucho, o hablaban de qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si, como tratar de poner diferentes casos, como si uno pudiera devolverse en el tiempo y tratar de evitar lo que ocurrió, ¿no? Que eso, digamos, es algo que uno suele tratar de hacer mucho cuando uno está pasando por una situación difícil. Tratar de navegar en la mente con el tiempo para tratar de cambiar las cosas para no encontrarse en ese lugar. Sin embargo, hoy que ya pasaste por ahí, que ya has visto el propósito, ¿cambiarías algo de lo que ocurrió? No, para nada. Todo lo contrario. Yo todos los días le doy gracias a Dios por tener que haber vivido esto, porque uno se aferra a la palabra de Dios, se aferra a Dios. Uno ve a la esposa con ojos diferentes, ve el valor que tiene ese hijo, el valor de la familia, el valor de las amistades, el valor de la iglesia. Te cambia la perspectiva Amén. muchísimo. Amén. Y les quiero decir a ustedes que se encuentran ahí, de pronto alguno de ustedes está pasando una situación donde todavía tratan de navegar en la mente a qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si. Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Amén. Con Jesús, cuando tú lo sigues a Él, no existen los hubiera, porque Él es el camino, el único camino. Y si tú supieras todo lo que Dios va a hacer con esa situación, tú le estarías pidiendo a Dios exactamente lo que Él te está dando. Y si todavía no ves lo bueno, es porque Dios todavía no ha terminado de obrar. Acá fueron 12 días, que además 12 es un número muy importante porque Dios usa el número 12 para poner las cosas en orden, ¿no? ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Cuántas eran las tribus de Israel? ¿Cuántos son los mandamientos? Ah, bueno, a ver. Y podemos ver cómo Él usa los 12 justamente para poner la fe de ellos en orden. Y creemos que Daniel tiene un gran propósito, al igual que esta familia. Pero bueno, ¿por qué no les presentamos a Daniel? ¿Sí? Bueno, Juanca. Miren, y el milagro más grande, miren lo bonito con ese papá tan feo. ¿Ah? Mira cómo trata de chupar el agua, ¿sí ves? No, pero usted puede decir que no lo hayan alimentado ahora hace una semana. Sí, no, es que él es demasiado. A ver, ya. Bueno, amén. Bueno, un fuerte aplauso al Señor por lo que hizo. Muchas gracias, René. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice la resurrección? Que no hay problema que sea problema para Dios. Que si el Señor venció su propia muerte, déjame decirte, tu problema no es un problema para Dios. Pero ¿qué más nos dice? Punto número 2, que Dios nunca quedará en derrota. Dios nunca quedará en derrota y tampoco ninguno de los suyos quedará jamás en derrota. Y por un tiempo, cuando Jesús fue crucificado, pareció como si Él hubiera sido derrotado. Y yo, usando mi imaginación, puedo ver al diablo reírse, celebrar el infierno en fiesta, porque parecía como si ellos hubieran obtenido su victoria, como si hubieran logrado vencer al Hijo de Dios, a Dios mismo, como si hubieran logrado frustrar los planes de nuestro Salvador. Sin embargo, no pasó mucho tiempo, no pasaron muchas horas, cuando Dios cayó toda risa que había en el infierno.
Y lo que parecía una fiesta se convirtió en un llanto eterno porque el infierno había sido derrotado. Y por otro lado, cuando yo me imagino a los seguidores de Dios en ese instante, para ellos había sido totalmente lo contrario, ¿no? Durante un tiempo ellos parecían estar en un funeral. Todo era llanto, todo era queja, todo era con esa mente que además vaga muchísimo pensando qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si. Pero el Señor cayó todo eso y lo que hizo es convertir ese funeral en una celebración. Porque ni siquiera la muerte pudo con Jesús. Jesús le había advertido a sus discípulos un tiempo antes, justamente cuando estaban en la última cena, que él iba a ser crucificado y que por un tiempo parecería como si ellos, junto con él, hubieran sido derrotados y como si el enemigo hubiera obtenido la victoria. Pero el Señor también les advirtió que él resucitaría, porque Dios jamás queda en derrota. Él les advirtió que él resucitaría y que él callaría la risa de todos los que se burlaban de ellos y que él encendería la alegría de sus corazones, una alegría que jamás sería apagada. Y en Juan capítulo 16, 20 al 22 dice, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor. Quiero que te pongas en contexto. Están en la última cena. Jesús ya va a ser, antes de Jesús ser arrestado, es el último momento feliz que él tiene con los suyos, el último instante que él tiene con sus discípulos donde están compartiendo la cena. Y él les está diciendo, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor. Les está advirtiendo, lo que viene va a ser doloroso. Mientras que el mundo se alegrará, se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de esa angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Por un tiempo el infierno creyó haber ganado, pero ellos no entendían que Dios jamás quedará en derrota. Y de pronto hoy tú pareces derrotado, de pronto lloras porque hay algo en ti o en tu vida que parece estar muerto. Pareciera como si el infierno se estuviera mofando de ti, de tu familia, de tu situación. Y de pronto te sientes sin esperanza alguna. Pero hoy Jesús te dice, y la tumba vacía lo respalda, que tú no quedarás en derrota, que el diablo no ha ganado, que él callará toda risa del infierno y que él pondrá fin a todo llanto y que él está por cambiar tu tristeza en alegría, una alegría que no va a ser callada. Dios jamás queda en derrota, ni tampoco sus hijos. Y Romanos 10:11 nos dice, así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No permitas que nada quite la confianza en el único lugar donde tu confianza no será defraudada, en Cristo. Hoy de pronto estás pasando por momentos de dolor, pero si estás pasando por momentos de dolor, eso no quiere decir sino que tú estás pariendo una gran bendición y que va a ser tan grande que tú olvidarás el dolor y que vas a saltar de alegría. Médicamente está comprobado que cuando la mujer recibe a su bebé después de parirlo, ella se le olvida el dolor por el cual pasó. Es tan intenso el dolor por el cual pasa la mujer cuando está pariendo a su bebé, que si ella no se le olvidara el dolor, la mujer nada más tendría un hijo y ya. Pare y cierre. Y ahorita que yo veo que mi esposa está embarazada, ella llega y me dice, uy, no, es que el primero no fue tan complicado como este. No se acuerda. Porque si no, no estaríamos pasando por acá. Lo que pasa es que como ya vio la bendición del primero, ya se le olvidaron todos los dolores por los cuales ya tuvo que pasar. Y cuando tú veas la bendición que Dios está por traerte, te vas a olvidar de los dolores que tú estás sufriendo en este momento. Y recuerdo cuando estaba en la clínica y todavía era un poco incierto lo que iba a ocurrir, que René y su familia hablaban mucho de que hubiera pasado así, que hubiera pasado así, que hubiera pasado así. Y de pronto miraban a los doctores y decían, fue negligencia de los doctores. Y ahí de pronto en ese momento la conversación trataba de tornarse en esa dirección. Pero lo que he aprendido en mi caminar cristiano es que Jesús es el camino. No un camino, el único camino, y que cuando nosotros seguimos a Jesús tenemos que tener la claridad y la seguridad de que no existen los hubieran.
Y que por donde quiera que nosotros estemos pasando, si nosotros estamos siguiendo a Jesús, es el camino que Jesús escogió para cada uno de nosotros. Y yo les decía a René y a Chile, me acuerdo que les decía, Él escogió meterlos por acá. Y en este momento parece como si hubiera sido una mala elección de Dios. Pero vamos a atravesar este túnel y cuando lleguemos al otro lado, nos vamos a dar cuenta de que Dios no se equivoca del camino que Él escoja. No sé si te estás pasando por un túnel. Lo único que te digo es que una vez tú llegues al otro lado te vas a dar cuenta que Dios no se equivoca. Que tú no te equivocas cuando sigues a Jesús. Y que la única equivocación sería dejar de seguirlo a Él. Y vemos como René al principio decía, este fue el día más duro de mi vida. Y fue una pregunta que yo le hice cuando yo llegué allá. Yo le dije, René, ¿fue difícil pasar por ese instante? Cuando de pronto todo se complicó, tú ves que duermen a tu esposa, te estás tratando de vestir, no te estás terminando de vestir cuando ya ves que sacan a tu hijo, lo están resucitando encima de una mesa, cuando te dicen que puede haber muerte cerebral y estás pensando el resto de tus días, ¿qué voy a hacer si mi hijo tiene muerte cerebral? ¿Fue difícil ese momento? Y René cogió y me respondió, me dijo, pastor, fue el más difícil, fue el día más difícil, el momento más difícil que yo he vivido en toda mi vida. Pero qué lindo fue cuando Dios cumplió su promesa, que Él también dijo, fue el mejor tiempo de toda mi vida. Y Dios tiene esa capacidad, Él tiene la capacidad de convertir tu peor día en tu mejor día. Tu peor experiencia en tu mejor experiencia. Y cuando tú la estás empezando a vivir, de pronto tú dices, yo no hubiera escogido esto para mí. Pero cuando Dios le da propósito, tú entiendes que Él escoge mejor que lo que nosotros escogeríamos. Dios jamás nos mete en cuevas. En las cuevas nos metemos nosotros mismos por desobediencia. Una cueva es un lugar oscuro que no tiene salida, que no hay manera de llegar al otro lado y que la única manera de volver a ver la luz es devolviéndonos, ¿no? Y nosotros somos los que nos metemos en cuevas cuando somos cobardes y no queremos enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar, cuando somos flojos y no nos queremos esforzar en lo que nos tenemos que esforzar, cuando somos tercos y queremos insistir en el pecado. Ahí nos metemos en cuevas. Y la única salida, cuando tú te encuentras en una cueva, cuando tú te metes en una cueva, es devolverte. Y se llama arrepentimiento. Pero cuando nosotros seguimos a Dios, Él sí nos mete por túneles, que son lugares que parecen oscuros, que son tenebrosos, que de pronto un instante en nuestras vidas no son deseados, pero que sí nos están conduciendo a un lugar mejor, que nos están llevando al otro lado, a sus promesas, a su bendición, a su luz. Y tú podrías decir, bueno, pero ¿por qué Dios me mete en cuevas? Porque nada forma tu fe más que una cueva. Y porque la única manera en que tú vas a poder vivir lo sobrenatural es cuando caminas por fe. Dios necesita que tú desarrolles tu fe para poder bendecirte de la manera que Él te quiere bendecir. Porque mientras que tú no vivas por fe, tampoco vivirás los milagros de Dios. Y es por esa razón que Dios a nosotros nos mete en cuevas, para formarnos, para formar nuestra fe. Cuando grandes son las promesas que Dios tiene para ti, también grande tiene que ser la formación. Porque solamente vas a poder vivir lo sobrenatural cuando tú sabes caminar por fe. Y las cuevas nos obligan a caminar por fe. Esta situación por la que pasó René lo obligó a creerle a Dios. Y fue la vez que fue la vez que más claramente tú escuchaste a Dios. Pero te aseguro que no fue la vez que Dios le habló a él más claramente. Pero yo te puedo hablar a ti muy claro. Pero para que el mensaje te llegue, tú tienes que escucharme de manera clara. Y esto hizo que René no se distrajera de nada más y que él pusiera toda su atención en Dios. Y de esa manera pudo recibir el mensaje que venía de Dios. Pero también el panorama era tan oscuro que en ese instante él tenía que tomar la decisión de creer. Cuando no hay barca, toca caminar sobre las aguas. Cuando la barca nos es quitado a caminar sobre las aguas, no se convierte en una decisión, no se convierte en una opción, se convierte en la única posibilidad que tenemos. Cuando grandes son las promesas que Dios tiene para ti, tu fe necesita ser formada. Dios tiene algo grande para ti. Y cuando yo paso por cuevas, yo pienso en el rey David, quien fue llamado por Dios cuando era apenas un adolescente
y vivió el mejor día de su vida en ese instante cuando él creyó que él no servía para nada porque todos los que estaban a su alrededor le decían, tú no sirves para nada. Y de pronto viene el profeta de los profetas, el que había ungido al rey Saúl, al que era rey. Todo lo que él decía pasaba, ocurría. Dios hablaba a través de él de una manera impresionante. Y viene y lo llama a él y le dice, es una mentira eso que tú crees. Es una mentira eso que tú crees de que tú no sirves para nada, de que no hay propósito en tu vida. Es una mentira eso que tú crees de que tú vas a morir cuidando las ovejas de tu padre, siendo menospreciado por tus hermanos y por tu propia familia. Es una mentira, porque el Señor te ha llamado a ser rey. Y yo creo que eso debe haber sido espectacular, ¿o no? Y además se lo dijo enfrente de toda su familia. Cayó, en ese momento, el Señor cayó todas las acusaciones de su familia hacia David. Pero después de eso, cuando él recibe semejante bendición, semejante promesa, tiene que entrar por un túnel que dura 15 años. Un túnel en el cual él pierde a su esposa, pierde su trabajo, pierde su tierra, pierde todo lo que tenía. 15 años de cuevas. Porque cuando grande es la promesa, grande tiene que ser la preparación, porque se requiere una gran fe. Para que David pudiera vivir lo sobrenatural, tenía que desarrollar una fe sobrenatural. Y por eso Dios lo pasó por cuevas. Cuando grande es tu destino, grande tiene que ser tu preparación. Porque necesitas una fe sobrenatural. Ahora, cuando miramos la resurrección, eso fue un túnel. Y ahorita pensábamos lo que tuvo que haber sido el tiempo desde que Jesús murió hasta que resucitó, ese tiempo para los discípulos que lo habían dejado todo para Jesús. Tuvo que haber sido demasiado oscuro, no importa si el sol estaba afuera, dentro de ellos todo era oscuridad. Pero en el momento en que ellos pudieron ver a Jesús resucitado, la fe de ellos jamás fue la misma. Ellos ya no dudaron, ya se lanzaron, no permitieron que nada los frenara. Jamás fueron los mismos. David no quedó en derrota ni en vergüenza. David fue rey, Dios cumplió. Jesús no quedó en la tumba, Él resucitó. Ahora está sentado a la derecha del Padre y tiene un trono eterno. No importa lo que tú estás viviendo en el día de hoy, el fin no será tu derrota, porque viene lo mejor. Porque Dios jamás queda en derrota, ni tampoco los suyos. Punto número 3. ¿Qué más nos dice la resurrección? Nos dice que nosotros nacimos para lo eterno. Tú y yo no nacimos para lo temporal ni para lo terrenal. Tú y yo nacimos para la eternidad. Y recuerdo la primera vez que yo estaba leyendo la Biblia, cuando ya estaba enamorado de Dios, empecé a descubrir a Jesucristo. Y como a medida que yo iba leyendo la Biblia, iba conociendo más a Jesús, porque eso es leer la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, tú conoces más y más y más a Jesús y más te enamoras de Él y más te vas encariñando. Leer la Biblia es caminar con Cristo. Y estaba yo leyéndola, descubriendo todo acerca de Jesús y estaba tan encariñado, tan fascinado cada vez que la Biblia hablaba de cada uno de sus milagros, de todo lo que Él iba haciendo. Pero también recuerdo cuando llegué a Mateo 16, 21, que dice, desde entonces comenzó Jesús, o sea, comenzó, no lo había hecho antes, en ese momento Él comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Recuerdo que yo estaba tan encariñado leyendo la palabra, tan fascinado leyendo de Jesús. Yo no quería que la Biblia terminara, yo quería que continuara eternamente. Así que en ese instante yo cerré la Biblia y oré a Dios y le dije, por favor no mueras. Yo quiero seguir leyendo este libro sin que termine. Por favor no vayas a la cruz, le dije así al Señor. Y en ese instante volví a abrir donde había estado leyendo y retomé mi lectura y dice en el versículo 22 y 23, dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá. Y en ese instante yo como que me sentí identificado con Pedro. Wow, los dos no queremos que Jesús muera. Y de pronto veo la respuesta de Jesús. Jesús se volvió y le dijo a Pedro,
Ay, tan lindo que tú no quieras que yo muera. Bueno, está bien, yo no muero porque tú no quieres que yo muera. ¿Qué es lo que cree uno que él hubiera respondido? Pero llega Jesús, se vuelve a Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús jamás se va a alegrar con una persona que está pensando en lo temporal, como si lo temporal, lo terrenal, fuera todo. Porque cuando tú vives y piensas en lo terrenal, tú vives y piensas sin fe. Nosotros no nacimos para lo terrenal. Nosotros no nacimos para lo temporal. Nosotros fuimos creados para pasar una eternidad con Dios. Y eso es caminar con fe. Y Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Tú y yo nacimos para vivir lo eterno. Y si no tenemos fe, vamos a estar viviendo lo temporal como si fuera lo eterno. Pero esto va a pasar. Esto va a pasar y nos espera una eternidad. El fin de Jesús no fue la tumba, ni tampoco será el nuestro. Nos espera una ciudad eterna, un Padre eterno. Y me encanta cómo lo describe Hebreos 12, versículo 18 al 24, porque dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que está ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tiniebla y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan horrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Acá nos está hablando del Antiguo Testamento, lo más cerca que estuvo el pueblo de Dios. Y lo más cerca que estuvo el pueblo de Dios fue subir hasta la montaña, hasta un lugar donde había un límite, donde si ellos pasaban, tenían que morir. Entonces ellos estaban así desde el otro lado del límite viendo como en ese instante caían rayos y se veía la presencia de Dios de lejos. Y el Señor está diciendo, esa no es la promesa, eso no es lo que nosotros fuimos llamados a vivir. Eso no es lo más cerca que nosotros vamos a estar de Dios. Y continúa diciendo, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un pacto, a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Nosotros nos hemos acercado a que vamos a vivir una ciudad eternamente con Dios, donde vamos a estar con sus ángeles, donde vamos a estar con toda la iglesia, con todo espíritu perfeccionado. Este es nuestro futuro. Y Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros no nacimos para lo temporal, sino para lo eterno. Y que es importante que tú entiendas y que esa sea tu visión. Que no seas de cuarta visión creyendo que tu vida la tienes que vivir hasta el día en que seas llevado a tu presencia. Sino que desde ya tú tienes que planear tu eternidad. Porque tú fuiste creado para una eternidad. Cuando Jesús resucitó, nos dejó ver que no nacimos para morir, sino para vivir una vida eterna. Dios te está llamando a la eternidad. Y solo el que entiende esto no vivirá su máximo potencial y le sacará el mayor provecho a su vida. Pero el que vive lo terrenal, el que vive como si esta vida que estamos viendo fuera el fin, va a ser como la persona que se gasta el salario el primer día que lo recibe. Varios lo hacen. Y el que lo hace es porque no planea para todo el mes. Está pensando en el hoy, no está pensando el que el salario le tiene que cubrir todo el resto del mes. Sino que él simplemente, siendo un necio, se lo gasta todo hoy. Pero el que es sabio siempre va a planear cubriendo la totalidad de lo que tiene que ser cubierto. La pregunta es, ¿con tus acciones tú estás cubriendo la eternidad? Cuando tú vives, estás pensando en cuánto tiempo. ¿De aquí a 10 años? ¿De aquí a 20? ¿De aquí a 30? ¿O de aquí a lo eterno? Cuando éramos adolescentes, jamás pensábamos en cuando nosotros llegáramos a ser viejos. Porque cuando uno tenía 18 años, uno veía a alguien de 30 y uno decía, ese es un viejo. Sí, es un viejo. Yo recuerdo la primera vez que me dijeron Señor. Uy, eso le duele a uno, ¿no? Y recuerdo que
que yo vi unos jóvenes yo tenía, no sé, 24 años, y habían, no sé, unos jóvenes como unos 16 años pidiendo un aventón. Y yo frené, los monté en el carro, ¿y para dónde van? No, para tal lugar. Y entonces yo me fui hablando con ellos, con de pronto freno. Hasta luego. Y me dicen, muchas gracias, Señor, por traernos. Y me golpearon esas palabras. Casi les digo, se vuelven a montar, los voy a volver a donde los recogí. Y recuerdo el golpe que sentí la primera vez que me dijeron, Señor, porque es que uno siempre creyó que uno iba a ser eternamente joven. Y es muy poco común un joven que piensa, por ejemplo, en su plan de retiro, que desde los 20 años está planeando su plan de retiro. Y hoy en día, cuando uno empieza a mirar los planes de retiro y a uno le empiezan a hacer las estadísticas, tú mira, si tú empiezas desde ya ahorrar, cuando te retires vas a obtener tanto. Pero le dicen a uno, pero si tú hubieras empezado a los 20 años y hubieras dejado ya de ahorrar, a esa misma edad tú tendrías más. Y uno dice, ¿para qué me dice eso? Recuerdo porque la otra vez estuve sentado con una persona tratando de planear mi retiro y me mostró eso y me dijo, mira, si tú ahorras este dinero, era malo que no tenía que ahorrar, a los 65 años vas a obtener esto mensualmente. Y yo, ok. Me dice, pero si hubieras arrancado a los 20 y ya hubieras terminado de hacerlo, habrías obtenido más a los 65 años. Eso es cierto. Y cuando uno mira esas estadísticas, a uno le da mal genio con el que se las muestra a uno y con uno mismo. Porque uno entiende que uno es de tan corta vista que uno poco piensa en lo que viene. Pero que cuando uno lo golpea la realidad, uno cuánto quisiera poder volver atrás. Y a todos nos pasó que cuando éramos jóvenes venían las personas mayores y nos advertían lo que iba a venir. Y nosotros decíamos, ay, tan anticuado esta persona, él no sabe. Uno creía que uno sabía más, ¿no? Y uno llega a esa edad y uno se da cuenta que uno era el equivocado y que ellos están en lo correcto. Y entonces uno coge y va a los jóvenes a tratar de advertirles, pero ellos están pensando exactamente lo mismo que uno pensaba en ese momento. Y se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Y lo cierto es que tú no puedes volver a ser niño nuevamente para volver a vivir tu vida de una manera correcta. Pero lo que sí podemos en este momento es no ser niños en nuestra forma de pensar cuando estamos hablando de la eternidad y obedecer al que resucitó. Porque el que resucitó nos dijo en Mateo 6, 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. La pregunta es, ¿dónde estás haciendo tus tesoros? ¿Para qué estás viviendo? ¿Están tus tesoros en el cielo o estás acumulando tesoros acá en la tierra? Jesús vivió toda su vida y trabajó toda su vida para hacernos una morada en el cielo a nosotros. Él siempre pensó en la eternidad. No dejó nada en la tierra. Todo lo hizo para nosotros en el cielo. Y un seguidor de Jesucristo va a estar más preocupado por hacer tesoros en el cielo que basura en la tierra. Porque lo que hoy llamas tesoro, mañana será basura. Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Cuando pienso en Jesús y en los cristianos de la iglesia primitiva y en todo lo que ellos tuvieron que padecer a causa de la fe, les digo, pues, realmente, ¿qué tenemos que padecer nosotros? Nosotros lo máximo que padecemos es que nuestra familia, como somos cristianos, nuestra familia ya no nos mira igual. De pronto nos llama locos. De pronto en alguna reunión la conversación se torna un poco harta y empiezan a hablar mal de los cristianos y los pastores. Siempre la peor parte la llaman los pastores, créemelo. Eso es lo peor que nos pasa a nosotros. Que de pronto nos hacen un feo por ser cristianos. Pero cuando pienso en Jesucristo o en los cristianos de la iglesia primitiva, que la palabra de Dios nos dice, porque la misma palabra lo dice en Hebreos, que eran cortados en dos, asierrados en dos. O sea, cogían su cuerpo y con sierra los partían en dos.
Los metían a los leones para que los leones se engordaran a punta de cristianos. Y tenían que padecer todo esto si no negaban su fe, y no la negaban. Yo digo, ¿qué los motivó a ellos a hacer eso? ¿Qué los motivó a ellos a hacer eso cuando nosotros por menos estamos renunciando? ¿Qué los motivó a ellos? ¿De dónde sacaron ellos fuerzas para preferir ser devorados por un león que negar a Cristo? ¿De dónde sacaron fuerzas cuando yo veo personas que dicen amar a Dios y que por menos presión ya están negando a Cristo y su fe por medio de pecar? Porque pecar es negar tu fe. No estoy diciendo cuando lo haces sin agenda, pero cuando lo haces con agenda, estás negando tu fe. Yo digo, ¿qué fue lo que a ellos los hizo soportar todo tipo de sufrimiento sin negar la fe? Y la respuesta es muy sencilla: pensar en la eternidad. Ellos no vivían para lo temporal ni para lo terrenal. Siempre ellos pensaban en lo que iba a venir, en lo eterno. Y Hebreos 12:2 lo dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó la cruz porque él tenía puesta su mirada en la resurrección. Estos hombres soportaron el ser devorados por leones porque estaba puesta su mirada ¿en qué? En la resurrección, en la vida eterna. Y si no has prestado atención a nada en esta prédica, te pido por favor que prestes atención a esta parte, porque con esto termino. ¿Qué nos dice su resurrección? Que cuando tú piensas en lo eterno, no serás vencido por lo temporal. Amén.